escuchamos. Estará en la inauguración del Salón del Libro de París, en donde la República Argentina ha sido invitada de honor. Ayer ha mantenido un almuerzo privado y obviamente ha efectuado declaraciones públicas. Ambos mandatarios lo han hecho, pero creo que es importante remarcar tres cuestiones esenciales. Primero, el reconocimiento del presidente francés respecto a la cooperación científica y tecnológica y el reconocimiento que ha hecho de la República Argentina en este sentido, el apoyo como amicus curiae en la causa respecto a los fondos buitres, a los holdouts en Estados Unidos, y también el respaldo para el proceso de negociación que iniciará la República Argentina con el Club de París en el mes de mayo del corriente año. Obviamente, lo que manifestó también nuestra Presidenta de la Nación es que el intercambio comercial con Francia, que es una de las mayores potencias económicas del mundo, ha sido muy significativo en los últimos 10 años, iniciando un intercambio comercial prácticamente inexistente de 300 millones de dólares para pasar a 2.600 millones de dólares actualmente, con un alto y fuerte nivel de superávit comercial para Francia. Por lo tanto, el desenvolvimiento de la actividad económica argentina incide claramente en el intercambio comercial y también en la potenciación de las relaciones bilaterales entre ambos países. Ayer también hemos tenido la oportunidad de recibir a Susan Siegel, que es la presidenta y CEO del Consejo de las Américas, que ha venido con un conjunto de inversores, ha estado también en YPF y han tenido la posibilidad de visitar yacimientos en proceso de exploración y explotación por la compañía. También quería remarcar que el presidente de Visa Argentina reconoce un crecimiento en la cantidad de compras realizadas por tarjetas. Eso es un tema importante porque, en definitiva, el presidente de Visa Argentina, Luis Wimmer, lo que destaca es que se registra el uso de las tarjetas de crédito en términos de cantidad de compras del 10%, digamos, que es similar a los mismos periodos del año pasado, y que en general las tarjetas de crédito se utilizan 50% al contado y 50% en cuotas. Esto es muy importante también para observar el uso de una herramienta de consumo desde el punto de vista de los sistemas de pago. A su vez, y por último, quería remarcar esto, que es un informe de OCDE, que es precisamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre indicadores sociales y el aumento a nivel de satisfacción de vida de la República Argentina. Este informe, que se denomina Sociedad en Perspectiva 2014, reconoce avances en Argentina y destaca que el país, en materia de satisfacción de vida, se incrementó entre el año 2007 y 2012 por encima del 6%, comparándolo también con países como la República Federativa de Brasil, y que junto a Indonesia se observa el mayor incremento en la tolerancia hacia minorías raciales y étnicas. En definitiva, este índice hace referencia a la satisfacción en la calidad de vida, la reducción del desempleo y la inactividad juvenil y el impulso de las políticas públicas por parte del Estado, la mayor aceptación de la diversidad, la confianza en las instituciones financieras y la sensación de seguridad. Nosotros hemos sido reconocidos claramente como país en este informe, y esto no hace más que corroborar los indicadores que hemos esbozado en múltiples y reiteradas oportunidades. Ministro, buen día. Diego Colaberardino, de Radio El Mundo. Dos consultas. Por un lado, respecto al recorte de subsidios al consumo de gas y de electricidad, si tiene alguna precisión más, o por lo menos a partir de cuándo va a ser implementado, y algún dato más respecto a eso. Y por otra parte, respecto a la negociación con el Club de París, si no me equivoco, usted había dicho que se iban a retomar en mayo. Sin embargo, hay algunas informaciones periodísticas que dan cuenta que la Argentina ya habría presentado algún tipo de propuesta como para comenzar oficialmente las negociaciones, si es esto cierto o no, y si tiene también algún detalle. Respecto a subsidios no tengo más nada que opinar, ya se ha opinado demasiado. Respecto al tema del Club de París, como se ha manifestado anteriormente, el ministro Axel Kicillof tuvo una reunión con el staff ejecutivo del Club de París.
presentó lineamientos globales de una propuesta. Esto ha sido analizado por el staff del técnico y ejecutivo del Club de París. Ellos luego hicieron consultas con los países miembros. Los países miembros formularon observaciones que fueron trasladadas al Ministerio de Economía. El Ministro de Economía, Axel Kicillof, formuló las respuestas a las preguntas correspondientes y lo que ha existido a partir de ahora como novedad es una invitación formal para el inicio del proceso de negociaciones en el mes de mayo. En esa situación estamos y obviamente a partir de ese inicio formal del proceso de negociaciones se discutirán todos los aspectos que tienen que ver con una deuda, es decir, la especificación del monto, porque el monto tiene una deuda de capital más los intereses. Hay que ponerse de acuerdo para la conciliación del mismo, o del monto actualizado, también de las formas y modalidades de pago y los mecanismos de instrumentación. La propuesta argentina es muy interesante en el sentido de promover al mismo tiempo la inversión extranjera directa de los países miembros con el objeto de facilitar el pago al mismo tiempo que las perspectivas de crecimiento. Jefe de Gabinete Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. En primer término, quería consultarle que para esta época del año siempre vuelven los clásicos de los empresarios. Pretenden trasladar el tema de los aumentos salariales a los precios una vez concluidas las paritarias, por lo menos están amagando con eso, y el tema, por supuesto, otra vez con, que en cierta manera ya lo aclaró, pero el tema vinculado con las suspensiones, también con las que amagan los empresarios. ¿Qué intervención va a tener el Estado con esto y cuál es su posición? Y además, ¿cuándo se van a retomar las negociaciones paritarias con el sector docente? Bueno, respecto al tema de política de precios, nosotros hemos tenido una clara política activa por parte del Estado, desde el programa Precios Cuidados para extender la percepción y la protección del ingreso a los consumidores en forma muy clara en todo el país, con el incentivo a la participación social y popular respecto a la fiscalización en el nivel de precios para evitar abusos por parte de comerciantes, industriales y empresarios. Hemos tenido múltiples acuerdos, desde el acuerdo de precios de aquellos insumos que se denominan difundidos, desde acero, cemento, aluminio, etcétera, que tienen un impacto en toda la cadena desde el punto de vista económico. También en materia de precios cuidados para la protección de por lo menos el 70% de los bienes que forman parte de la canasta permanente de consumo por parte de los argentinos. También lo que han significado mecanismos de acuerdos para canasta escolar, que es absolutamente imprescindible para esta época del año. Y también lo que estamos haciendo con corralones y provincias a los efectos de generar los mecanismos para asignar recursos en materia de políticas públicas para infraestructura o el programa Procrear atado a un sistema de estabilidad en el nivel de precios de los materiales de construcción. O sea, estamos generando una política activa. También, por ejemplo, el pan, se va a firmar un convenio, pan 18 pesos, a partir del día viernes, es lo que ha comunicado el secretario de Comercio, Augusto Costa. Esto tiene que ver con la modalidad que nos permite en forma activa trabajar con esta cuestión. Y a su vez también estamos trabajando con instrumentos y herramientas de carácter jurídico para posibilitar la plena eficacia en la ejecución de medidas sancionatorias. Por lo tanto, lo que quiero transmitir con eso es que nosotros vamos a persistir en esta materia, pero para eso vuelvo a insistir en una idea. Hoy tenemos en la República Argentina el diseño de una política económica cuyos pilares son política cambiaria, monetaria y fiscal. La política cambiaria tiene estabilidad, está claro eso. Desde el punto de vista monetario tiende a la estabilidad con el estímulo y los incentivos para la demanda en pesos. Ha habido procesos de absorción monetaria en este sentido y mecanismos del Estado para que parte del crédito regulado sea no solamente para capital fijo o para la adquisición de bienes de capital para incrementar los procesos productivos, sino también para facilitar el acceso al canje de cheques a través de un sistema de costo, digamos, que se da a través de la tasa de interés para el financiamiento del capital de trabajo más bajo. En consecuencia, nosotros lo que hemos estado trabajando es
estabilidad cambiaria, estabilidad monetaria, un programa de absorción monetaria también de excedente en pesos y a su vez también esto ha tenido un impacto favorable en materia de política fiscal. ¿Cuáles son los resultados? Resultados son absolutamente objetivos. Una estabilidad de precios que se visualiza claramente en bienes y servicios en las últimas 3 semanas y se proyecta también para todo el mes de marzo hacia adelante. De manera tal de que con estabilidad cambiaria, monetaria, sostenibilidad desde el punto de vista fiscal y políticas de intervención activa por parte del Estado para regulación en el sistema de precios, esto va a funcionar adecuadamente, como lo está demostrando la realidad hoy. Esto no significa que no existan comerciantes, industriales, empresarios que de un modo inescrupuloso actúan valiéndose claramente del poder de compra de determinado tipo de segmento de ingresos de la población. Y respecto al tema docente, bueno, eso está encapsulado en procesos de negociaciones principalmente asociadas a las provincias argentinas. Sí, buenos días, ministro. Liliana Calderón, de la Agencia de Noticias Argentinas. 2 consultas. La primera está vinculada a un afiche que se conoció de la Unión Cívica Radical, donde la consultan a la presidenta Cristina, que insiste por los derechos humanos, y en el mismo lugar responden 51 muertos en 11, persecución en los COM, etc. Y la otra consulta está vinculada a la reunión del Partido Justicialista en la jornada de hoy. ¿Qué expectativas tiene la reunión? ¿Usted va a concurrir? ¿Con qué planteos va a asistir? Bueno, respecto a la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, efectivamente no es una reunión formal del Consejo, es una reunión de los referentes partidarios de las distintas jurisdicciones, principalmente los gobernadores de las provincias argentinas, con el objeto de hacer una evaluación desde el punto de vista de la perspectiva de normalización en la integración del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista. En este sentido, quiero transmitir lo siguiente. Nosotros tenemos prórroga de mandato. Esta prórroga de mandato implica la convocatoria al Congreso. El Congreso, con su convocatoria, es soberano para la toma de decisiones asociadas a la constitución de sus autoridades. En consecuencia, lo que hoy se va a hacer es una evaluación desde el punto de vista del cronograma. En este sentido, con el cronograma debidamente analizado y discutido por las partes, se hará la convocatoria pública. Con la convocatoria pública al Congreso se reúne el Congreso. El Congreso tiene autonomía y soberanía para tomar decisiones. Se constituirá el Consejo Federal Nacional del Partido Justicialista y, en consecuencia, tendrá mandato legalmente constituido. Y en ese contexto se prevé que la convocatoria se formule para el mes de mayo del corriente año. En segundo lugar, respecto al tema de afiches en la vía pública, nosotros tenemos, respecto al juicio y a los hechos acaecidos, un profundo respeto institucional. Primero, por el desenvolvimiento de las actuaciones de carácter judicial, pero también tenemos máxima prudencia, templanza y obviamente nos conmovemos con la angustia que viven los familiares de las víctimas del accidente. Por lo tanto, nosotros consideramos que cuestiones de esta naturaleza no pueden estar sometidos ni al escarnio público ni a operaciones políticas de ninguna naturaleza. Tenemos que tener prudencia y templanza, respeto a los familiares de las víctimas, respeto al proceso institucional por la vía judicial, pero también uno observa, por ejemplo, que así como hubieron declaraciones del doctor Gregorio Dalbón, que es abogado de un grupo grande de víctimas de la tragedia de Once, que fustigó duramente al juez de la causa, emparentando su actitud con la supuesta identificación con el Frente Renovador que lidera Sergio Massa. Y uno observa declaraciones también en donde el mismo abogado señala que el sistema de frenos funcionó bien y el maquinista dejó el tren a la deriva y distraccionó el tren y cuando se quiso dar cuenta no pudo hacer nada. O sea, esas son declaraciones públicas de abogados querellantes de partes.
Lo que quiero transmitir es, en primer lugar, entender que es un proceso judicial que debe deslindar las responsabilidades competentes, que tenemos que tener prudencia y templanza y que no podemos someter una consideración de esta naturaleza a una disputa de carácter político. Por la prudencia, por la templanza que deben tener todos los actores institucionales, políticos y las autoridades judiciales asociadas o vinculadas a este proceso. Entonces, nosotros creemos que es absolutamente necesario mantener prudencia como una virtud principal para el esclarecimiento de estos hechos. Muchas gracias.